Hola, continuamos con la fase de preparación o colocación del tambor. Tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Primeramente, que el instrumento quede en una posición cómoda a la altura de la cintura. Segundo, que el instrumento, tu posición de los brazos quede en una posición correcta sin tensionar, ni te quede muy arriba ni muy abajo, en una posición natural. Segundo, es tener muy claro que la colocación debe quedar de manera que cuando tú levantes el tambor, el atril no se salga del tambor, para que te dé sostén, un sostén fuerte y que no se mueva el tambor. Otra recomendación es, cuando voy a estudiar el instrumento, tener un espejo delante para poder observar mi posición a la hora de tocar. Y es también recomendable que el tambor tenga una ligera inclinación hacia el que va a interpretar, hacia la persona, para que quede en una posición más cómoda a la hora de ejecutar el instrumento. Pasamos ahora a la fase de las baquetas. El agarre de las baquetas tenemos que dividirla en tres partes. Así, la dividimos en tres partes y buscamos la parte inferior de donde está aquí está la punta de la baqueta, la parte más gruesa. Agarramos aquí con el pulgar, índice y sujetamos con los dedos. Es muy importante el sujetar. No debemos apretar la baqueta porque si no, no tenemos movilidad. Y en este caso vamos a utilizar el agarre parejo, que como mismo dice la palabra, vamos a utilizar las dos manos iguales. Entonces, si ya tenemos medido aquí esta posición, tenemos dividido en tres partes, usamos esta para la colocación de la mano, siempre que nos quede un espacio atrás para que nos dé mayor seguridad el agarre, sin apretar, solamente sujetando. Y hacemos lo mismo con la otra mano. Y la posición de las baquetas me debe quedar de manera triangular, sin llegar a cruzarse, simplemente a este punto. Para cuando coloquemos la baqueta en el tambor, me quede en esta posición. Después que logramos tener un equilibrio en la posición, es muy importante cuando estemos tocando evitar cruzar una baqueta por debajo de la otra. Siempre se va moviendo de manera vertical la mano que se está moviendo y la otra mano de manera vertical, evitando el cruce entre ellas. O sea, una no puede tocar acá y la otra acá, sino de forma vertical para lograr una mayor comodidad y desarrollo de los ejercicios. Y le voy a hacer una muestra con un ejercicio de calentamiento que sería así, en corcheas. 1, 2, 3, 4. Es muy importante que sepan los diferentes movimientos a la hora de tocar con las baquetas. Existen diferentes posiciones en la ejecución. Esta le podemos llamar full porque hace todo el movimiento recorrido de la mano. Es muy importante que la posición del brazo te quede de esta forma. Debemos evitar que el brazo quede contraído, sino que el brazo quede un poquito más abajo, porque hay mayor relajación en la posición. Cuando movemos el movimiento full sería así. Y regresamos. Tocamos y regresamos. Tocamos y regresamos como si tu muñeca fuera un resorte. En estos primeros ejercicios es muy importante evitar el movimiento de los brazos. Vamos a mover solamente la muñeca y por supuesto que el brazo se va a mover un poquito, ¿no? Pero tratar de que sea más concentrado el movimiento en la flexión de la muñeca. Ya cuando nos paramos en la posición directa del instrumento, pues lo podemos hacer con 4 u 8 golpes con cada mano, despacio y para poder controlar correctamente las baquetas. Es importante para el control de la baqueta tener en cuenta los puntos de agarre. Los 3 puntos de agarre más importantes de la baqueta son pulgar, índice
y el del medio, pulgar, índice, el del medio. Estos son dedos complementarios para ayudarte al control de las baquetas en el momento de tocar. Por eso es importante tenerlos aquí. No es recomendable tener los dedos fuera de la baqueta porque si no la baqueta se descontrola. Muy importante tenerla en esta posición. Recuerden siempre sin apretar las baquetas, simplemente sujetando, y esta pinza me va a servir como eje para el movimiento de la baqueta de arriba y hacia abajo, de arriba y hacia abajo, y acá estoy con los dedos controlando y sujetando las baquetas. Ya estando en esta posición, vamos a hacer en posición de full, vamos a hacer 8 golpes con la mano derecha y 8 golpes con la mano izquierda en tiempos de corcheas. 1, 2, 3, 4. Cuando vayamos a practicar estos ejercicios, es muy importante a la hora de ejecutar el tambor buscar la zona donde mejor suena el tambor. En este caso, yo recomiendo no tocar en el centro, sino un poquito más delante del centro, un par de centímetros más adelante, donde el tambor tiene mayor vibración. Aquí al centro el tambor suena muy estridente. Oigan. Es por eso que yo recomiendo siempre tocar un poquito delante del centro para que el tambor tenga mayor sonoridad por su propia constitución. En los agarres, ya le expliqué el agarre parejo, pero también existe el agarre tradicional, que normalmente los percusionistas que tocan en estos instrumentos de marching band tocan con este agarre tradicional. Hoy nos vamos a concentrar en el agarre parejo porque para estudiar percusión es mucho más recomendable comenzar con el agarre parejo porque posteriormente todos los demás instrumentos los vas a tocar en esta posición. Siempre vas a utilizar esta posición para los demás instrumentos, la marimba, el xilófono, los timbales, con sus diferencias de posición, pero siempre con esta forma pareja de hacer el agarre. Es por eso que comenzamos con este agarre parejo y posteriormente para los interesados se les puede recomendar cómo practicar la técnica tradicional de los instrumentos de marching band.